$299 por un post. Qué hijos de puta. Qué buen modelo de negocio. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controversial para quienes están arrancando y que es un tema un poco más sensible para quien es mayor. Como ustedes saben, estoy orientando estos videos para gente de edad. ¿Y qué pasa? El tema es ¿qué lenguaje de programación elegir? ¿Cuál elijo? Hay tantos. Tenemos Java, JavaScript, PHP, Pascal, Delphi, C++, Scala, esa porquería que usan para hacer SAP, ABAP, en fin, hay un montón de lenguajes de programación que se pueden aprender y ahora yo te voy a indicar cómo podés elegir el que te va a servir a vos. ¿Qué es lo que te gusta hacer? El consejo para alguien que quiera aprender videojuegos no va a ser lo mismo para alguien que quiera hacer web, ni para alguien que quiera hacer backend. Y tampoco, incluso en los juegos, por ejemplo, si ustedes me dicen, no, yo quiero hacer juegos en 2D y ser un indie developer, no es lo mismo si ustedes dicen, no, yo quiero trabajar en una empresa súper gigante como es Rockstar. Y bueno, sí, obviamente que los lenguajes y todo eso van a variar. Así que todo depende de su objetivo, ¿sí? Quien estudia web tiene que estudiar JavaScript. Independientemente de que no lo quiera usar en el backend o que alguien le haya dicho no porque Node.js es malísimo. Y yo te diría primero estudiar JavaScript y después podrás elegir otro lenguaje de backend con facilidad. ¿Por qué? Porque JavaScript en backend ya es un lenguaje bastante completo de la mano de Node.js. Y si uno quiere estudiar Go y no sé, o Rust o otro lenguaje similar, obviamente que hay diferencias porque están enfocados diferentes, se tratan diferentes, pero no es una diferencia abismal en la cual un lenguaje no tiene nada que ver con el otro, ¿sí? Incluso en algún momento me tocó hacer un poquito de Python y no llegué a hacer mucho, pero más o menos algo aprendí. Y lo cierto es que el lenguaje, una vez que uno ya conoce bien un lenguaje, el resto de los lenguajes tienen más similitudes que diferencias, ¿sí? Entonces la cantidad de diferencias que se van a encontrar nunca son tan grandes como la cantidad de similitudes. Ahora, si a ustedes por alguna cuestión en particular les gusta el lenguaje por la sintaxis o por lo que sea, no está mal, ¿sí? Hay gente que le gusta Python solamente porque no usa puntos y comas y está perfecto. Utilizan una estructura que hace que el lenguaje ya de por sí sea muy ordenado, que todos lo codeen de la misma manera, porque si la estructura está mal, el lenguaje no se compila. En fin, no importa. La cosa es que yo les diría especialmente a ustedes, que probablemente sean la mayoría del público de este video, que son mayores, que son gente de mi edad, que están arrancando y no saben qué elegir, primero que nada piensen en qué quieren trabajar. Y en base a eso van a tener el poder de elegir un lenguaje. Ahora, hay otra cosa también que los va a ayudar muchísimo y es algo que yo hice en mi momento, no tanto para elegir el lenguaje, pero sí para elegir el framework. En mi caso, cuando yo elegí React.js, estaba el boom de Angular. ¿Sí? Todo el mundo era Angular, Angular 1, Angular 1, Angular 1. Pero ¿por qué elegí React.js? Miren las ofertas de trabajo, ¿sí? En una época me pasó a mí que cuando elegí React y algunos conocidos dirigieron, por ejemplo, Ruby, el lenguaje que yo no sabía por qué, en ese momento lo que habíamos hecho todos sin darnos cuenta es ver las ofertas de trabajo de afuera. Yo siempre quise trabajar para afuera porque sabía que iba a ser una diferencia mucho más grande, porque sabía inglés, entonces lo que me faltaba era mayor experiencia en software. Y lo que hice fue enfocarme en las tecnologías que se estaban usando afuera. Entonces no veía qué trabajos se buscaban en Argentina. Yo buscaba los trabajos que estuvieran afuera. Y hay una realidad, y es que lo que pasa en Estados Unidos termina viniendo tarde o temprano a Sudamérica. Entonces, muchas de esas tecnologías en su momento terminaban aterrizando acá en no más de 2 años. Y si en Estados Unidos ahora se usaba Ruby y de golpe en Argentina todo el mundo quería aprender Ruby. Sí pasó diferente con lenguajes como Python, que Python se enseñaba en el FAMAF y en otras facultades de acá, y era un lenguaje que usaba Google nada más y de golpe lo usaba todo el mundo. Y hoy Python es súper gigante. Entonces, no es que sea infalible, pero en muchos casos sirve.
Y para mí, si ustedes quieren hacer videojuegos, yo lo que les diría es antes de elegir el lenguaje o ver eso, si van a trabajar de eso y especialmente no quieren estar estudiando 6 años y 3 lenguajes diferentes, busquen las ofertas de trabajo. Desde ya empiecen a ver qué hay, qué busca el mercado, qué necesita. Y en base a eso me oriento. Ya que estamos, les muestro... les muestro este sitio que es el que yo me solía basar, digamos, para ver las ofertas de trabajo y más o menos determinar qué clase de cosas se buscaban afuera. Es un sitio de Estados Unidos con ofertas de Estados Unidos y es exactamente el ejemplo que les estaba mostrando. Hay más, seguramente, pero bueno, este es el que yo usaba principalmente y donde noté por primera vez el boom de ofertas de trabajo que había con el tema de React.js cuando todavía estaba en alfa o en beta, no recuerdo. Y Angular 1 seguía siendo como el más grande. Pero de golpe en este sitio aparecía React. Y dije, bueno, por algo es. Y ahí es cuando empecé a trabajar con React. Es un sitio muy lindo, se llama We Work Remotely. Ha cambiado muchísimo en estos años. Yo lo consultaba esto hace 6 años más o menos. Y bueno, acá podemos ver, por ejemplo, ciertas tendencias que ya las encontramos al toque. Primero, Rust. Es un lenguaje que es un lenguaje de backend y que viene en el último tiempo haciendo que la gente que está en Node.js se esté pasando a Rust. Creo que así todo ese proceso va a ser largo. Para mí todavía hay Node.js por muchos años. Si ustedes estudian JavaScript y quieren hacer frontend y backend, les seguiría recomendando que hagan Node.js. Y puede que en un futuro se puedan pasar a Rust. No son tan diferentes los lenguajes. Hay que aprender nada más cómo se usa Rust, para qué exclusivamente está hecho y van a poder migrar de uno a otro con relativa facilidad. Bueno, Python, porque sí, se usa como, acá buscan un Senior Software Engineer, es decir, un desarrollador, o bueno, parecido a un desarrollador, pero Python también se usa en la parte de ciencia de datos. O sea, Python es muy abarcativo y es muy bueno en todo. Node.js y GraphQL siguen siendo dos estándares que están desde hace mucho tiempo. Bueno, GraphQL no es tan viejo, es relativamente nuevo. Nuevo, no sé, son 5 años creo. No, un poco menos. No me acuerdo cuándo salió GraphQL, pero que yo lo usé por primera vez hace unos 4 años. 3 tal vez. Y sigue siendo una tecnología muy asentada y muy usada. Esta clase de cosas pueden encontrar en estos sitios. Así que les recomiendo, este se los dejo escrito abajo, pero también les recomiendo que busquen en otros lugares ofertas de trabajo, porque creo que es una de las mejores investigaciones que ustedes pueden hacer del mercado para saber qué esperar en el futuro y por ende qué lenguaje les conviene, a qué lenguaje les conviene orientarse, digamos. Seguimos con el video. Si quieren ser indie developers de juegos, les voy a decir, y mándense con Godot, porque es el único que más o menos vi a fondo y me parece excelente, pero lo cierto es que yo no sé qué salida laboral tiene Godot, y aparte yo ya trabajo en web, y si hago Godot sería una cuestión puramente de hobby. Entonces por eso creo que el ver las ofertas de trabajo es una cosa que tienen que hacer sí o sí para elegir un lenguaje, lo cual no va a pasar si ustedes están en la facultad. En la facultad les van a enseñar 2 o 3 lenguajes, lo van a aprender tan a fondo que luego saltar otro lenguaje, si ustedes deciden cambiarlo, no les va a tomar más de 2 semanas. Quien tiene una buena base de estructuras de datos con un lenguaje y lo sabe muy bien, no le cuesta tiempo trabajar con otro lenguaje porque sencillamente es cuestión de aprender las diferencias y la sintaxis, pero a su vez la sintaxis te la corrige el editor de código, el IDE. Por eso yo siempre les digo, enfóquense en uno, sea cual sea lo que elijan una cosa, enfóquense en eso. Y de hecho he conocido gente y he trabajado con gente que yo los llamo super genios. Que no importa el lenguaje, ellos dicen, bueno, ¿con qué vamos a hacer tal cosa? Con C. Bueno, listo, y no tienen problema. Porque ya tienen una base tan sólida que el lenguaje de programación en sí es solamente como una estructura por fuera de los datos y los algoritmos y estructuras de datos justamente que ellos conocen. Entonces, utilizar un lenguaje u otro les es completamente indiferente. No creo llegar a eso honestamente, pero tampoco lo necesito, así que no me importa. Así que bueno. Espero que les haya servido esto. Nada más. Nos vemos en el próximo. Que estén bien.